Ahora vamos a hablar acerca de lo que es una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, pues muy probablemente varios de ustedes ya conozcan cuál es el cuerpo de una tabla de distribución de frecuencias, que pues más o menos tiene las siguientes características que vamos a ver ahorita en pantalla. Es algo así, como lo que estamos viendo nosotros ahorita en esos momentos y pues cuál es la utilidad que tienen estas tablas. En primera instancia, nos van a permitir poder estructurar nuestra información referente a los datos recabados a partir de una muestra o de una población que estemos analizando. En este caso vamos a pensar que es una muestra de 41 elementos cuyas características pues, son las que estamos resumiendo precisamente en esta pantalla. Si nosotros viéramos, echáramos un vistazo a los 41 datos en bruto, bueno, pues nos daríamos cuenta de que resultaría un tanto complicado, un tanto difícil el poder ver cuáles son las características más importantes de esa variable, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, que de lo que estamos hablando nosotros sería ni más ni menos que, ¿qué te gusta acerca de cuáles son los ingresos que tienen cierto grupo de personas? ¿No? Hablando de miles de pesos, de una escala de miles de pesos. Entonces, si nosotros reunimos los datos en bruto referentes a esas 41 observaciones, nos daríamos cuenta de que tendríamos probablemente hasta desordenados ese cúmulo de datos. No sabríamos ni por dónde empezar, ni qué características tienen, ni dónde están las mayorías, ni por dónde empieza, ni por dónde termina. Es decir, sería un auténtico desvariate. Entonces, lo que nosotros pretendemos a través de esta tabla es meter un poquito de orden. Y ese orden consiste en agruparlos en diferentes intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Bueno, pues es un segmento que va a tener, o un grupo de segmentos más bien, en que vamos a ir nosotros partiendo nuestra variable. Por ejemplo, si tenemos, como en este caso, ¿no? Los ingresos que van desde los 2,860 hasta los 7,690 pesos de estas personas. Bueno, pues número uno, los escalamos, ¿no? En vez de hablar de 2,860 pesos, simplemente hablamos de 2,86, 4,06, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos es aplicar una serie de pasos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, para poder crear estos diferentes intervalos. En este caso, el intervalo número 1, que parte de los 2,86 hasta los 4,06, lo que nos dice es, me voy a saltar un poquito para acá, a la frecuencia absoluta, lo que nos dice es que tenemos 11 personas cuyo ingreso va de los 2,86 hasta los 4,06 pesos, o sea, hasta los 4,060. Que hay 14 personas cuyo ingreso va de 4,07 hasta los 5,27. 9 personas que ganan entre 5.28 y 6.48 y tan solo 7 personas que tienen un ingreso de 6.49 hasta 7.69. Como se pueden dar cuenta, esta tabla nos ayudó a resumir la información y a tener un poquito de una visión más clara respecto a cómo están estructuradas y conformadas, pues no solamente el total de los datos, sino también a ubicar las mayorías más representativas y más importantes de este cúmulo de datos. Pero bueno, antes de ver el desglose de la tabla, vamos a ver cómo se construye. Porque aquí vemos que los datos están categorizados en torno a 4 diferentes intervalos. Y la pregunta es, ¿por qué 4 y no 3 o no 6 o 7 o cualquier otro número? Y por otra parte, también la pregunta sería, bueno, ¿y cómo saber que tengo que empezar del 2,86? ¿Por qué no empezar de 0 o de 1? ¿Y por qué establecer el valor máximo en 7,69 y no en 8 o en 10? Y otra pregunta interesante sería, ¿y por qué también esa diferencia o esa distancia entre el intervalo 1 y el 2? De 2,86 a 4,07. ¿De dónde sale esa diferencia? Bueno, pues para ello tenemos que revisar precisamente ni más ni menos que este grupo de pasos que se tienen que observar para construir una tabla de distribución de frecuencias. En primera instancia, lo primero que hay que determinar es el rango, y el rango se obtiene justamente de restar al valor más alto el importe más bajo de todos mis datos. ¿De acuerdo? Eso pues obviamente es un punto muy, muy importante porque con base a ello voy a determinar en primera instancia, fíjense bien cuál es el valor mínimo. Siempre
el primer intervalo de una tabla va a empezar partiendo justamente de ese valor mínimo, del dato más bajo de la distribución de frecuencias. Ejemplo, si el dato mayor es de 9.1 y el menor de 2.5, el rango es 6.6. Luego el paso número 2 es aplicar la regla de Sturks, que nos dice que es el número de intervalos de clase es igual a 1 más 3.322, que es un número fijo, por logaritmo natural del número de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fórmula que nos va a decir cuántos intervalos debemos de crear. Y obviamente tiene que ser un número exacto, es decir, entero, sin decimales. Posteriormente, ya que determinamos tanto el rango, es decir, la distancia que hay entre el valor más grande y el más bajo, y sabemos cuántos intervalos de clase vamos a crear, bueno, pues vamos a determinar el ancho de cada uno de esos intervalos, es decir, su amplitud, que es la diferencia que hay o la distancia entre cada uno de los diferentes intervalos, como lo habíamos visto hace rato. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a ver ya cómo se empieza a estructurar nuestra tabla de distribución de frecuencias, que va a tener más o menos el encabezado que nosotros estamos viendo aquí. En primera instancia, si ustedes observan, vamos a tener lo que son los límites inferior y superior de clase. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues el punto más alto y el más bajo de cada intervalo. ¿De acuerdo? Decíamos que el límite inferior de clase más bajo del primer intervalo siempre debe de corresponder con el dato más bajo de mi muestra. Ahora, la amplitud va a ser la diferencia que hay entre el límite inferior de clase del intervalo número 1 y el del intervalo número 2. Y va a ser una constante. Siempre la amplitud va a ser el espacio que hay de un intervalo al siguiente. El límite superior de clase es el tope máximo hacia donde va a llegar justamente ese intervalo. Pero bueno, yo creo que sería más fácil explicarlo precisamente partiendo de un ejemplo como el que estábamos revisando hace ratito, el de los obreros. Vamos a ver aquí, el de los sueldos de los obreros. Decíamos entonces que en este caso estamos viendo cuáles son los datos. Vean aquí, por favor. El límite inferior quiere decir que voy a empezar a categorizar a todos los obreros cuyo ingreso vaya desde 2.86, que es el límite inferior, hasta el límite superior, que son 4.06 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacer un conteo físicamente, revisar en mi cúmulo de datos cuántos obreros cumplen con esta condición, que es la frecuencia absoluta, FI. En este caso encontré que hay 11 obreros, tal y como lo habíamos dicho hace rato. Ahora, ¿cómo sale esta frecuencia relativa? Bueno, pues hay 11 obreros de un total de 41. Entonces, si yo realizo la división 11 entre 41, me daré cuenta que el resultado es 26.83%. Ahora, decíamos, la diferencia o la distancia que hay entre el límite inferior del intervalo número 1 con respecto al límite inferior también del intervalo número 2 va a recibir el nombre de amplitud. En este caso vemos como el intervalo 2 empieza en 4.07 y el intervalo 1 en 2.86. La resta nos va a dar 1.21, que a su vez va a ser constante en todos los intervalos. A 4.07 le sumo el 1.21 y me va a dar como resultado precisamente el 5.28. 5.28 más la amplitud me va a dar 6.49. Ese es el primer paso, construir todos los límites inferiores de clase. Ahora, ¿cómo ubico los límites superiores? Bueno, pues muy fácil. Si yo veo que mis límites inferiores tienen 2 decimales, ¿y por qué tienen 2 decimales? Porque los datos de origen deben de tener 2 decimales. Si mis datos de origen tuvieran 3 decimales, pues los límites inferiores de clase debieran de tener también 3 decimales. Si los datos de origen son enteros, aquí tendría que ver puros enteros. Entonces yo asumo que mis datos tienen 2 decimales. Pero bueno, regresando. Entonces, ya vimos cómo se calculan los límites inferiores de los 4 intervalos, sumando la amplitud, que es una constante. Entonces, ahora por diferencia voy a obtener el límite superior de clase. Si yo sé que el límite inferior de clase, es decir, el intervalo 2 empieza en 4.07, lo que tengo que hacer es restarle una unidad.
para un centésimo, en este caso, perdón, más bien un centésimo, para ver cuál sería el tope máximo del intervalo número 1. Entonces, bueno, pues aquí simple y sencillamente me doy cuenta que de 2.86 tendría que ir hasta el 4.06, que es el límite superior de clase del intervalo número 1. ¿De acuerdo? De tal manera que, como se pueden dar cuenta ustedes, el intervalo 1 termina en 4.06 e inmediatamente el intervalo 2 inicia en 4.07. No dejó prácticamente ningún hueco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la distancia que hay entre ese intervalo o límite superior de clase del intervalo número 1 y el del intervalo número 2? Pues efectivamente, también es la amplitud. 4.06 más 1.21, 5.27, más 1.21, 6.48, más 1.21, 7.69. De esa manera es como sale este límite superior de clase del cuarto intervalo. Simplemente en todos los casos se le suma la amplitud y con ello tengo automáticamente ese límite superior de clase. ¿De acuerdo? Ahora, estos límites reales de clase surgen cuando, por ejemplo, yo pudiera llegar a tener algún dato por ahí que a lo mejor pudiera estar yo dubitativo, no sabía dónde ubicarlo, si en el intervalo número 2 o en el intervalo número 3, precisamente por tener una cantidad mayor. Como habíamos comentado hace rato, nosotros utilizamos una escala y en vez de hablar de cifras de miles de pesos, recorrimos el punto decimal 2 cifras y tenemos cifras con un entero y 2 decimales. Si en este caso, por ejemplo, nosotros tuviéramos una persona cuyo ingreso reportado es de 4,068 pesos, ¿en dónde contabilizaríamos a esa persona? 4,068. Es decir, 4.06. Lo ubicaríamos nosotros en el intervalo 1 o en el intervalo 2. Probablemente cabría la duda si solamente tuviéramos los límites de clase. Sin embargo, como tenemos los límites reales de clase, cuya característica es que tienen un decimal adicional, es decir, si en los límites de clase tengo 2 decimales, en los límites reales le voy a meter un tercer decimal. ¿Cómo se construyen? Bueno, pues aquí tengo yo una tablita explicativa que me dice cómo elaborarlo, ¿no? Si tienen un decimal, el límite real inferior de clase, lo que se va a hacer es restarle al límite inferior de clase el mismo intervalo, 0.05, y para el límite real superior se le suma esa cantidad. En el caso de que mis datos tengan 2 decimales, bueno, pues se le resta menos 0.005 para el inferior y para el superior se le suman 0.005. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos aquí. Entonces, 2.86 menos 0.005 es igual a 2.855. Luego, para el límite real superior de clase, 4.06 más 0.005 me da 4.065. Y así sucesivamente con todos. Volviendo al ejemplo que teníamos, un ingreso por 4,068 pesos, de acuerdo al criterio del límite real de clase, entonces iría categorizado dentro del intervalo número 2. Esto actualmente ya no tiene tanta relevancia porque hoy por hoy tenemos sistemas de cómputo que hacen este trabajo por nosotros, pero anteriormente, antes cuando se tenían que tabular todo esto a mano, pues vaya que eran bastante importantes esas columnas de los límites reales de clase, los cuales hoy por hoy la verdad es que están completamente en desuso. La marca de clase no es otra cosa sino el punto medio de cada intervalo, es decir, el promedio. 4.06 más 2.86 en el caso del intervalo 1 entre 2 me da 3.46. Este dato, el 4.67, surge de sumar 5.27 más 4.07 entre 2. ¿Y eso qué me va a dar como resultado? Bueno, pues ni más ni menos que el promedio. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Hoy por hoy, la verdad es que también ha quedado en desuso. La marca de clase no sirve absolutamente para nada el día de hoy. Antes sí eran muy útiles porque a partir de esa marca de clase es que se podían calcular ciertas medidas descriptivas, sobre todo medidas de tendencia central de estos datos. Hoy por hoy la verdad es que tanto los límites reales de clase como las marcas de clase están completamente en desuso. Por eso es que hace rato ya hemos explicado básicamente lo que es la frecuencia absoluta, que es el conteo del número de individuos que cumplen con esas características de los límites de clase, y la frecuencia relativa,
que lo que te hace es darte un estimado porcentual de cuánto representan esas 11 personas cuyo ingreso está entre 286 y 406, 11 entre 41, 26%, 14 entre 41, 34, 9 entre 41, 21.95 y 7 entre 41, 17%. La suma de todas las frecuencias relativas de esta columna te tiene que dar, evidentemente, el 100%. Ahora tenemos otra columna que sí es muy interesante. Se llama frecuencia acumulada menos que. Vean ustedes, por favor, en este caso, como su nombre lo dice, voy a ir acumulando el número de observaciones en cada intervalo. En el primer intervalo tengo 11 datos, 11 personas que ganan ese importe. En el segundo hay otras 14. Entonces, 11 más 14 ya tengo 25. ¿Sí? Es por ello que se van acumulando. 11, las 11 que tenía más las 14 del intervalo 2, me dan como resultado 25. Ahora para el tercer intervalo, traía yo 25 más otras 9, 34. Esas 34 van a ser el arrastre para el cuarto intervalo. 34 más 7 me van a dar 41. Obviamente, la frecuencia acumulada del último intervalo siempre va a dar igual al número total de observaciones o de datos que esté yo analizando. ¿Cuál es la interpretación o por qué se llama frecuencia acumulada menos que? Siempre la frecuencia acumulada va a estar relacionada o vinculada al límite superior de clase del intervalo que le corresponda. En este caso, la lectura es la siguiente. Podemos apreciar que existen 25 personas cuyo salario es de 5.27 pesos o menos que eso. De ahí viene el nombre de frecuencia acumulada menos que, precisamente porque te sirve para poder ubicar analíticamente dentro de esa tabla características que pueden ser muy representativas y muy interesantes de analizar. Por ejemplo, aquí te das cuenta que 34 personas perciben un ingreso de 6.48 o menos que esa cantidad. ¿De acuerdo? La siguiente columna sería la frecuencia acumulada menos que. ¿A qué se refiere? Bueno, pues básicamente es lo mismo, pero en términos porcentuales. Es decir, si aquí vimos que teníamos nosotros, por ejemplo, la frecuencia acumulada, perdón, me voy a regresar. Tenemos aquí 11 personas, bueno, pues 11 entre el 41 nos da 26.83%, ya lo sabíamos. Luego, en el segundo caso, teníamos nosotros el 26.83% más el 34.15 del segundo intervalo. Eso nos va a dar un total de 60.98%, que iría aquí en la frecuencia acumulada del segundo intervalo, ¿sí? Lo cual significaría que el 61% de las personas ganan 5.27 pesos o menos que eso. Si le sumo el 21.95 del tercer intervalo, veo que el 82.93% de las personas perciben 6.48 pesos o menos que eso. Y finalmente, obviamente, al sumarle ese 82.93, el 17.07%, llego al 100%, en donde es muy obvio darnos cuenta que el 100% de las personas perciben 7.69 pesos o menos. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia complementaria? Bueno, pues aquí es exactamente al revés. En la frecuencia acumulada iba yo viendo cómo se van, valga la redundancia, acumulando las personas, las observaciones de un intervalo al otro. Aquí lo que voy a ver es cómo se van disgregando. La primera frecuencia complementaria en el primer intervalo siempre va a ser igual al número total de datos. En este caso, si tengo 41 personas, bueno, pues va a ser 41 personas que equivale al 100% de la muestra. Ahora, 41 personas menos 11 del primer intervalo, me quedarían 30. O sea, el 73% de los datos. A esas 30 le resto las 14 del intervalo número 2, el resultante va a ser 16 personas o el 39%. A esas 16 personas le resto las 9 del intervalo número 3, me van a quedar solamente 7 que equivalen al 17%.
Ahora, ¿de dónde viene el mote de frecuencia complementaria más que? Bueno, pues ahorita lo vamos a descubrir. Si la frecuencia acumulada menos que estaba vinculada al límite superior de clase, es fácil intuir que entonces la frecuencia complementaria más que va a estar vinculada con el límite inferior de clase. Y la lectura sería esta. Existen 30 personas cuyo ingreso es de 4.07 o más que eso. Es decir, el 73% de las personas perciben un ingreso de 4.07 pesos o mayor. En el siguiente caso, existen 16 personas o el 39% de las personas que perciben 5.28 pesos o más. La última lectura, solamente el 17% de las personas, o sea, 7, perciben un ingreso de 6.49 o superior. Y obviamente, como podemos imaginarnos, el 100% de las personas, o sea, los 41 empleados que entrevistamos, ganan 2.860 pesos o más, obviamente, porque es el intervalo más bajo. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, este tipo de análisis puede ser bastante útil, sobre todo cuando yo lo que pretendo es analizar cuál es el comportamiento de los grupos, de los segmentos de mi variable de estudio. Puedo yo ubicar cuáles son los más relevantes, cuáles son también probablemente los más importantes, los más representativos y los que no. Para ello, por último, vamos a explicar que es importantísimo ubicar dos diferentes mayorías. Por una parte, ubico desde el inicio en el intervalo 1, ubico el momento en el que tenga yo una frecuencia acumulada que implique al menos el 50% de los datos. Vean ustedes cómo el 26.83 más el 34.15%, en este caso ya en estos dos intervalos tengo al menos el 61% de las personas. Esa es una primera mayoría a la cual le voy a llamar mayoría simple, partiendo del origen. Y en ese caso lo que podemos ver nosotros es que existe una mayoría simple del 60% de personas cuyo ingreso es de 5.27 pesos o menos. Esa es una primera mayoría que puedo ubicar. Ahora, otro punto muy importante es que yo ubique algo que se va a llamar intervalo modal. El intervalo modal es aquel que tenga la frecuencia más alta. En este caso, ese intervalo modal es justamente el número 2, porque tiene la frecuencia absoluta de 14, que es la más alta de toda la tabla. De ahí tengo que ir buscando una mayoría que sea representativa, más representativa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aquí tengo 34.15% de los datos. Lo que yo necesito para obtener una mayoría representativa es pues más del 50%. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumando ya sea la frecuencia del intervalo inmediato anterior o del inmediato posterior, el que sea mayor. En este caso, coincide también la mayoría simple con la mayoría representativa, porque al sumar de esos 14, al sumarle los 11 del intervalo anterior, bueno, pues voy a tener una vez más el 60%. Eso quiere decir que ese 60% de las personas que ganan entre 2.86 y 5.27 son tanto la mayoría simple como la mayoría más representativa de mi distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque solamente el 39% de las personas gana un importe mayor al de ese 60% anterior. Vean, para eso nos sirve ni más ni menos que esta tabla de distribución de frecuencias. Para que cuando estamos en una junta o en alguna reunión en donde se vuelve peculiarmente importante hacer un repaso de cuál es el comportamiento de los datos, pues tengamos esa posibilidad.